Buenos días, muy buenos días. Creo que estamos transmitiendo. Sí, ahora sí. Eh, bueno, espero que estén bien. Hoy es un día especial, el mundo está en otra sintonía. Hoy, 25 de diciembre, nosotros seguimos estudiando un poquito de Torah. Vamos a compartir una idea muy simple, eh, pero al mismo tiempo muy, diría yo, muy fundamental en la creencia, en la forma judía de ver el mundo. Eh, eh, es una de mis clases clásicas que me encanta dar y se llama El cielo y la tierra. ¿En qué consiste? Vamos a ver cómo la Torá, cuando la Torá nos habla de la creación del mundo, interesantemente, la Torá nos dice que existen dos realidades, o al menos nos induce a pensar que existen dos realidades y los sabios a partir de ahí, eh, por generaciones, han desarrollado mucho este concepto. ¿A qué me refiero? Me refiero así. La Torá empieza, Sefer Bereshit, Génesis, el primer versículo, cuando habla de la creación del mundo, dice Bereshit para Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Al comienzo creó Dios los cielos, los Shamaim, Ve'aretz, y la tierra. ¿Sí? Y después sigue diciendo, Ve'aretz haitá tohu babou, y la tierra estaba desordenada y había oscuridad, en fin. Creo que hemos escuchado más de una vez sobre este primer versículo de la Biblia, de la Torá. Sin embargo, los sabios nos enseñan lo siguiente. Cuando dice el pasuk, el versículo dice que Hashem creó los cielos y la tierra, dicen, hay dos formas de entenderlo. Una es literalmente que creó el cielo y la tierra. Esa es una forma de entenderlo. Esa forma de entenderlo tiene un solo problema, que después Dios, en los días de la creación posteriores, Dios separó los cielos del mar. Entonces es difícil entender a qué significa acá con cielo. La otra manera de entenderlo, que no es literal, es de la siguiente manera. Cuando decimos que Hashem creó los cielos, decimos que Hashem creó un mundo que vive en el cielo. Y cuando dice que creó la tierra, decimos que creó la tierra, el mundo terrenal. De ahí entonces los sabios aprenden lo siguiente, que existen dos realidades paralelas. Existe la realidad del Shamaim, la realidad del cielo, el mundo en el cielo, que es el mundo que le vamos a llamar espiritual. De hecho, hasta el día de hoy, cuando uno quiere hablar de cosas espirituales, como uno siempre hace referencia al cielo. De hecho, cuando hablamos de Dios, muchas veces miramos hacia arriba, en circunstancias que sabemos que Dios está en todas partes. Es porque el cielo representa, es solo un simbolismo, el cielo representa esta cuestión infinita, intangible, a la que nosotros realmente llamamos el mundo espiritual. Eh, y Haaretz, la tierra, es así, es el mundo físico, la tierra. Maurice Benjo, buen día, bienvenido. Ese es el mundo físico en que nosotros vivimos. Entonces dice Rabbi Kiva Tatz, un rab contemporáneo de nuestra generación, muy importante, tiene un libro, La Máscara del Mundo. Entonces él explica a qué se refiere estos dos mundos. Y él dice, tenemos que entender que cada vez que nosotros vemos algo en este mundo, realmente lo que yo veo en este mundo terrenal, de alguna manera tiene una correspondencia en este mundo que está arriba, en el cielo, en el mundo espiritual. ¿Cómo funciona eso? Al decir la Torá que Dios crea un mundo espiritual, y lo dice primero, ojo, dice primero creó los cielos y después creó la tierra, creó ese mundo espiritual, esa realidad espiritual, y luego creó la tierra, los sabios nos enseñan que está diciendo que existe esa realidad espiritual primero, Dios, que Dios está naturalmente, Dios está en esa dimensión que es mucho más amplia que la nuestra, una dimensión atemporal, ¿no es cierto? Y totalmente lejos de ninguna limitación. Dios está ahí, Dios crea esta realidad espiritual primero y luego se crea el mundo físico. A tal punto llega esta idea que incluso hay una pregunta muy interesante.
Sabemos que hay una mitzvah, la Torá nos da la mitzvah de los tefilín, ¿sí? Las filacterias. La mitzvah de los tefilín consiste en que nos ponemos, de día nos ponemos una señal en la frente y una señal en el brazo. Eh, y los sabios preguntan, ¿qué viene primero? La mitzvah de ponernos tefilín, el concepto de ponernos el tefilín, que es un símbolo que nos ponemos en la cabeza para de alguna forma representar que nuestros pensamientos y nuestras ideas tienen que estar alineadas con Dios. Y otra señal nos ponemos en el brazo para simbolizar que nuestras acciones tienen que estar entonces también alineadas con toda esta realidad. Eso es lo que representan los tefilín. Está muy bien hasta ahí. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué vino primero? ¿La mitzvah de los tefilín o el brazo? ¿Sí? Nosotros pensamos, y la forma normal en que uno entiende que funcionan las cosas, es que, ok, Dios quería darnos un símbolo, y el símbolo de las acciones, siempre las acciones se representan por las manos, los brazos, está muy bien. Entonces Dios dijo, qué mejor, si ya el ser humano tiene brazos, entonces vamos a simbolizar que sus acciones estén alineadas conmigo, lo simbolizamos poniendo una cajita con unos textos especiales en el brazo. Sin embargo, los sabios nos enseñan que pudiese haber sido realmente al revés. Si nosotros decimos que espiritualmente la humanidad tenía que tener claro esta idea de que las acciones tienen que estar alineadas con tu alma y con tus pensamientos, y entonces necesitábamos algún lugar, algún espacio en el hombre en el que poder graficar esta idea, entonces el hombre dispuso de brazos. Y en esos brazos se pone el tefilín. La misma idea la encontramos respecto a la manera en que la Torá describe cómo Dios sacó al pueblo judío de la tierra de Egipto. La Torá dice, Dios saca a los judíos de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, ¿no? Nos sacó con Yad Hazaká, una mano fuerte, y Zroa Netuya, y un brazo extendido. De ahí dice claramente, Dios nos sacó con sus manos. Entonces, pregunta a los sabios y dicen, momento, pero no era que los judíos no veíamos a Dios con una imagen física, sino que Dios es más bien espiritual. Entonces, ¿cómo puede ser? La Torah nos dice que Dios nos sacó con las manos. Entonces, ¿a qué se refiere? Eh, las manos son una cuestión física, ¿no? ¿Sí o no? La mano física. Responden los sabios, dicen, es verdad que nosotros los humanos conocemos las manos a partir de estas cosas que tenemos acá con 5 dedos cada una. Esa es la mano que nosotros conocemos, pero dicen, no te equivoques. La mano es un concepto divino, espiritual, trascendental. La mano verdaderamente es un concepto espiritual. La mano es una herramienta, incluso espiritual, a través de la cual uno puede crear realidades, modificar la materia. Con las manos yo combino, con las manos acaricio, con las manos golpeo, con las manos celebro. La mano es un concepto espiritual. Entonces cuando la Torah dice que Dios saca al pueblo judío con la mano de Egipto, está diciendo, claro, esa mano que puede actuar sobre la naturaleza, ¿sí? Esa es la mano de Dios, es un concepto, Dios puede actuar, modificar todo, esa es la mano. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos mano? Porque Dios primero creó la mano espiritual y luego Dios dijo, para que el ser humano pueda entender este concepto, entonces dado que el hombre lo he depositado como protagonista de este mundo terrenal, el hombre es el que habita la tierra, el maestro en la tierra, entonces voy a dar al hombre la posibilidad de vincularse, de relacionarse con esta idea de la mano. Y entonces le voy a crear manos. Y entonces nosotros tenemos manos. Esta mano que me permite tomar cosas, acariciar, golpear, crear, modificar, cocinar. Entonces, ¿qué vino primero? Lo primero que vino fue la mano espiritual. Esa es la mano real que existe en el cielo. Y yo tengo esta mano. Entonces, cuando la Torah dice que Dios sacó al pueblo judío con su mano, lo que me está diciendo no se refiere a las manos de los seres humanos, se refiere a la mano espiritual. Esto no es más que es un proxy, es una maqueta
es un símbolo que me debiera permitir a mí entender el verdadero valor de la mano, que es el espiritual. Entonces, de vuelta, dice la Torá, cuando Dios crea el mundo, creó los cielos y creó la tierra. Y la manera que los sabios nos han enseñado de entender lo que está diciendo ahí, no es la forma literal, sino que cuando dice Shamaim, dice el cielo, se refiere a toda la realidad espiritual. Y cuando dice Aretz, es la realidad terrenal. Y dice el Rabbi Akiva Tatz, dice, tenemos que entender que este mundo se puede de alguna forma asemejar a un cine, de esos cines antiguos. Dice, ¿se acuerdan los cines antiguos con una cinta en que había una luz que iluminaba la cinta y esa cinta generaba una imagen al fondo? Entonces Rabbi Akiva Tatz dice, esa es una muy buena manera de entender la relación que existe entre el mundo espiritual y el mundo físico. La verdadera imagen, cuando uno ve una película en el cine, la verdadera imagen es la que está en la cinta. Lo que yo veo al fondo, ahí en el muro proyectado, no es más que es una proyección de lo que está en la cinta ahí. Es la imagen que a través de esa luz infinita, o esa luz potente que tiene el cine, que pasa a través de esta cinta y eso finalmente se proyecta al fondo en un muro. Entonces, la realidad, ¿cuál es? La realidad no es lo que yo estoy viendo ahí en la pantalla del otro lado. Si bien algunos a veces aplauden cuando termina una película y celebran porque creemos y nos hacen pensar que lo que está ahí al fondo de la pantalla, esa es la realidad, eso es lo que nos hacen creer en la experiencia del cine, y está muy bien hecho, muy bien logrado. Sin embargo, si uno lo piensa un segundito, se da cuenta que eso que está ahí no es nada. De hecho, al fondo ahí no hay nada. Eso es solo una ilusión. Lo único que uno podría decir que hay es esa cinta que está corriendo ahí, que tiene una luz en el fondo. Entonces dice Rabbi Akiva Tatz, es una forma de entender que Dios cree, el mundo real es ese mundo espiritual. Y este mundo físico no es nada más que una proyección artificial, una proyección que no tiene realmente sustancia, pero es una proyección, es una imagen en la que nosotros vivimos, y el hombre vive en este mundo ilusorio, en este mundo de fantasía. Pero ahí estoy yo, y eso para mí es la realidad. Los que vieron la película Matrix, de alguna forma representa el mismo concepto. En Matrix queda muy claro que este mundo en el que yo me relaciono, y acá yo tengo una silla y yo la estoy tocando, y para mí es real, está bien, porque Dios me creó a mí en la tierra, nos puso a nosotros en la tierra, y por lo tanto Él espera que nos relacionemos con esto. Pero lo que Dios no quiere que hagamos es que perdamos la conciencia de la realidad. Esa realidad, que realmente lo que estoy viendo sigue siendo una ilusión. Y está bien, yo me vinculo con esto, pero existe la realidad que está detrás de todo esto, y es esa realidad espiritual. Entonces, esta idea muy básica respecto al cielo y la tierra, que existe un mundo espiritual y un mundo físico, y que realmente, de acuerdo al judaísmo, el mundo espiritual antecede al mundo físico, es una idea demasiado relevante a la hora de vincularnos y entender cómo funcionan las cosas, de acuerdo al judaísmo. Nosotros cuando decimos el Shema Israel, decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, escucha Israel, Dios es nuestro Dios, Dios es único. Y cuando decimos Hashem Echad, lo que estamos diciendo estamos declarando la unicidad de Dios, y existen múltiples dimensiones en las que uno puede establecer esa unicidad. En el contexto de esta clase, vamos a entender que unicidad se refiere a que el Shamaim y el Aretz verdaderamente son una sola cosa, están realmente conectados. Y entonces viene el Rav Moshe Chaim Luzzatto, un Rav que vivió hace 200 y tantos años, no es tan antiguo, y que combinó mucho la Kabbalah con la Torah práctica y con la vida más cotidiana, y la puso en términos muy simples. Entonces, él nos explica que esta idea del Shamaim y el Aretz, de los cielos y la tierra, verdaderamente
Es un concepto que facilita mucho para nosotros entender muchas cosas de la creencia judía y que el mundo allá afuera y otras religiones que muchas de ellas nacieron a partir del judaísmo fueron tomando, pero que sin embargo de alguna manera distorsionaron el concepto fundamental. Me refiero, por ejemplo, al concepto de los ángeles, el concepto de los demonios. Eh, los judíos creemos en ángeles y creemos en la idea del demonio y creemos en todos estos conceptos. Lo que pasa es que no, para nosotros no son figuras humanas, los ángeles no son humanos y los demonios tampoco. ¿Qué son los ángeles y qué son los demonios? Si seguimos con este modelo, y ahí está mi suegra conectada, ella es arquitecto, entonces ella va a entenderlo muy bien. Cuando a veces uno quiere expresar un concepto abstracto y quiere que otro lo entienda, a veces es muy útil recurrir a una maqueta o un modelo, ¿no? Entonces uno dibuja una cajita acá, y a veces eso a uno le hace entender en forma mucho más simple una idea que es abstracta. Así también, ¿cuál es la forma en que se relaciona este mundo espiritual con el mundo físico? ¿La conocemos? Es difícil para nosotros entenderla. Ya es difícil para nosotros entender y aceptar que existe un mundo espiritual, que no se ve. Entonces, para los escépticos, es genial esta idea, porque como el mundo espiritual no es tangible, entonces aquel escéptico siempre va a encontrar argumentos para decir que esto es un invento. Genial. ¿Cómo lo hago? No solo para creer en este mundo espiritual, sino encima para tratar de entender cómo funciona. Si yo no soy capaz siquiera de visualizar el mundo espiritual, menos todavía puedo entender cómo funciona. Entonces, desde el punto de vista humano, hay cosas que sí nosotros comprendemos. Y entonces nuestros sabios nos enseñaron a entender el mundo espiritual usando conceptos que para nosotros son más familiares. Pero eso, ojo, eso es nada más que un modelo, eso es una sobresimplificación de lo que realmente es espiritual. O sea, el mundo espiritual está en otra, ¿ok? Solo que los sabios, e incluso la tradición mística, nos entregó herramientas para poder vincularnos con eso. Pero eso es una simplificación, nada más para poder expresar esto en términos humanos. Entonces ahí aparece la imagen de un ángel. ¿Qué es un ángel? De acuerdo al judaísmo, el ángel cumple la función de conectar, es una de las herramientas que cumple la función de conectar el mundo espiritual con el mundo físico. Veamos un ejemplo. La Torah nos habla de Abraham Avinu. Entonces, Abraham, que fue el primer monoteísta fervoroso, creyente y que fue con su mensaje a tratar de compartirlo con el mundo. Abraham, cuando estaba bastante avanzado de edad, él se hizo el Brit Milá, se hizo la circuncisión, y no tenía las herramientas que teníamos nosotros ahora, y se le hizo de adulto y bien adulto, más de 90 años. Y entonces cuando Abraham se hace el Brit Milá, la circuncisión, Abraham queda con mucho dolor. Al tercer día, que dicen los que han pasado por esto de adulto, a mí me hicieron al octavo día, así que no me acuerdo, pero dicen que el tercer día es el día más doloroso. Y ahí la Torah nos cuenta que Abraham estaba en su carpa y entonces vienen unos mercaderes ahí, unas personas que Abraham no conocía, y sin embargo Abraham igual cumple con el precepto de atender bien a los invitados. Ahnasat Orhim, una mitzvah, un precepto muy lindo de abrir tu casa y compartir con la gente que necesita más. Y la Torah nos cuenta que verdaderamente esos tres invitados que tuvo Abraham eran tres ángeles. Tres ángeles. ¿Qué son los ángeles? De partida, si uno lee esa historia, dice, entonces ves, los ángeles son personas. Si eran personas, los que fueron a ver a Abraham eran personas. Los sabios nos dicen, no, esos ángeles fueron a conversar con Abraham Avinu. Uno de estos ángeles lo vino a curar por el Brit Milá que él tenía, ¿sí? Fue el ángel Rafael, él lo vino a curar. Eh, pero otro de los ángeles le vino a avisar que de él va a salir una gran nación, ¿sí?
Y otro ángel le vino a decir que cuidado porque van a destruir, Dios va a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Son tres formas, son tres ángeles distintos y son tres conexiones distintas que en ese minuto se establecieron entre el cielo y la tierra. Abraham vive en el mundo físico. Abraham se hizo la circuncisión física. La circuncisión es un acto absolutamente físico, es un acto que desde el punto de vista material es físico. El dolor que experimentaba Abraham era físico. Sin embargo, la sanación, ¿de dónde viene? Esta capacidad impresionante que tiene el cuerpo humano, a diferencia de las cosas que el hombre crea, que es la capacidad de recuperarse, auto curarse, ¿sí? Yo me hago una herida y eso sana solo. ¿Cómo que sana solo? Nos enseñan los sabios, tenemos que aprender que verdaderamente la sanación viene de Hashem, viene de Dios. Cuando el ángel viene a curar a Abraham, le está enseñando a Abraham y a nosotros que cada vez que una persona está enferma, el que realmente lo sana es Dios. La condición normal es que si yo tengo algo ahí, ustedes tomen cualquier cosa, si tomen un papel, tomen una copa de cristal, rómpanla. En 10 años más, ¿cómo va a seguir esa copa? Va a seguir rota. Lo natural es la inercia. Las cosas van a mantenerse en el estado en que están. Eso es lo natural. Lo sobrenatural es que Dios intervenga y cure. Entonces, espiritualmente, Dios determina que el hombre tiene que tener la posibilidad de curarse. ¿Cómo funciona eso? A través de un ángel. Es ese ángel que espiritualmente altera el funcionamiento normal del mundo físico y nos va curando. La capacidad que tenía Abraham de saber el futuro, Abraham no tenía cómo saber el futuro, pero espiritualmente sí, porque la espiritualidad es atemporal. Pero espiritualmente se sabía todo lo que iba a ocurrir en el futuro. Abraham no lo sabía. Dios determinó que era importante que Abraham supiera para que él lograra acercarse y cumplir con su propósito. Pero ¿cómo le informa a Dios que está ahí en ese mundo espiritual? ¿Cómo se comunica Dios con Abraham que está en el mundo físico? Entonces, el concepto del ángel es ese conector entre el mundo espiritual y el mundo físico. Ahora, en ese episodio, los ángeles tomaron forma de seres humanos para comunicarse con Abraham, pero eso ocurre en forma muy extraordinaria en la Torá. Lo que comúnmente sucede es que estos conectores entre el mundo espiritual y el mundo físico no son visibles para nosotros, no tenemos conciencia de esos conectores. Muchas veces los profetas tienen esa revelación espiritual a través de los sueños, porque los sueños son como una puerta entre el mundo físico y el mundo espiritual. ¿Está bien? En los sueños se fijan todo nuestro cuerpo, toda nuestra materialidad se pone como a dormir, literalmente se pone como en modo de stand-by, en modo de reposo, y entonces tenemos la capacidad de conectarnos directamente con el mundo espiritual. Así funciona. Cuando una persona reza, esto una vez, alguien me preguntó que si el judaísmo creía en el Reiki, esta capacidad que tiene uno de sanar a otra persona, sanar remotamente. Entonces, primero, nosotros creemos que una persona no tiene la capacidad de sanar a otro. Incluso un médico, podríamos cuestionar hasta dónde el médico fue el que curó a la otra persona, o bien habría que ver el médico como un intermediario entre Dios y esa persona. Pero aún si es que no interviene un médico, ¿puede una persona curar a otra? El judaísmo dice categóricamente que no por sí mismo. Yo no puedo solo, pero si yo creo en Dios y yo me apoyo de la capacidad infinita que tiene Dios, que está en el mundo espiritual, entonces tal vez sí puedo. Voy a explicar cómo funciona. Digamos que hay una persona en Japón que está enferma y yo le deseo bien a esa persona. Yo no tengo ninguna capacidad física de actuar sobre esa persona que está en Japón. No existe forma física en que yo tenga algún impacto sobre esa persona en Japón. Sin embargo, Dios sí puede. Dios está, digamos, Dios es todopoderoso, omnipresente. Dios está aquí y en Japón, ¿sí? Y Dios no solo está hoy, está en todos los tiempos. Entonces, si yo puedo acceder a Dios y yo pudiese interceder frente a Dios y pedirle a Dios por esa persona que está en Japón, Dios puede entonces actuar sobre esa persona que está en Japón. ¿Cómo lo va a hacer? Dios tiene cómo actuar sobre la tierra, ya lo vimos. Hay ángeles, hay
hay cojota, hay un montón de fuerzas naturales y sobrenaturales con las que Dios actúa sobre la tierra. Y yo tengo una capacidad a través de mi tefilá, a través de rezar. Yo también puedo actuar al revés, yo puedo actuar hacia arriba, yo puedo hacer cosas en la tierra que mueven la realidad de arriba. Dijimos que el mundo espiritual y el mundo físico están conectados, ¿no es cierto? Imagínenselo como una marioneta. En la marioneta existe el titiritero que está arriba, él mueve los hilos y se mueve el personaje abajo. Ahora, si ese personaje abajo fuera un ser humano, un hombre, que tiene libre albedrío, y en consecuencia, imagínense esta marioneta, que de pronto la marioneta tiene voluntad propia, y a pesar de que lo más sencillo y lo más común es que siga moviéndolo de arriba el titiritero, si este personaje abajo puede moverse por sí mismo, él podría arrastrar al titiritero y a sus hilos, y puede tirar el hilo y puede desplazar al titiritero. Nosotros que estamos en la tierra, el ser humano con su libre albedrío, tenemos la capacidad, dicen nuestros sabios, de mover los cielos a través de nuestras acciones y a través de nuestra tefilá. Entonces, cuando yo hago cosas acá abajo, yo puedo mover los hilos arriba. Y al mover los hilos arriba, este titiritero, que es el mismo que está con este amigo mío, esta persona que está en Japón enferma, ese titiritero puede actuar sobre esa persona. Esa es la manera en que los judíos creemos que funciona la tefilá, los rezos. Por eso yo puedo desearle cosas buenas a la gente. Por eso, cuando yo hago una buena acción y digo que el mérito de esta acción vaya para tal cosa, por tal propósito, tal persona, por eso funciona. Solo funciona porque nosotros creemos que los cielos y la tierra están conectados. Aquel que crea que el cielo no existe, no puede hacer eso. Aquel que crea que el cielo está fuera de mí, que yo soy un terrícola y que no tengo nada que ver con el cielo está en otra, Dios está ocupado de otras cosas, aquel que crea así, tampoco puede creer en la fuerza de la tefilá, en el rezar. ¿A quién le estás rezando? Estás rezando a alguien que ni te escucha, que está ocupado con cosas más importantes que tú. Los judíos creemos que cuando Dios dice que a Kadosh Baruj Hu, Hashem, creó los cielos y la tierra, decimos lo que nos enseña eso, que los cielos son este mundo espiritual que Hashem creó primero. Y a partir de ese mundo, Dios crea un mundo físico, con cosas para que el hombre logre conectarse con Dios. Entonces, este mundo está lleno de símbolos. Nuestras manos son un símbolo para poder entender lo que es la mano de Dios. Todo lo que está aquí, la capacidad que yo tengo de dar y de recibir, la capacidad que tengo de hablar, de crear y de destruir. El libro albedrío del hombre, todos son símbolos físicos que me permiten conectarme con el cielo que está ahí. Y dijeron los sabios, el mundo físico y el mundo espiritual están conectados, así como en un cine. La cinta y la imagen están conectadas. Y yo vivo en el mundo físico, pero el mundo físico no es más que una ficción, es un símbolo, es una simplificación de lo que realmente existe, que es el mundo espiritual. Pero esa capacidad que tiene el hombre de conectarse con este mundo espiritual es increíble. Hay cosas que hacemos a través de los ángeles porque los ángeles nos transmiten cosas a nosotros. Pero nosotros, los hombres, somos los únicos con libre albedrío. Nosotros podemos actuar sobre ese mundo que está arriba y pedirle cosas a Hashem. Los ángeles no. Los ángeles realmente son marionetas. El ángel no tiene ninguna capacidad por sí mismo. Por eso nosotros no le rezamos a los ángeles y no le pedimos a los ángeles, porque los ángeles no tienen ninguna capacidad. Ninguna. Ellos solo son transmisores de Hashem, nada más. Entonces cuando nosotros rezamos, le rezamos solo a Hashem. Cuando hacemos cosas, las hacemos solo por Él. El resto son solo símbolos. Y no nos confundamos. No le podemos rezar un símbolo cuando tenemos la capacidad de rezarle al autor, al dueño, al controlador de todo el mundo. Dios quiere que podamos nosotros ver este mundo espiritual y que para nosotros sea tan real como las cosas que tocamos, que podamos contagiar al resto y que entendamos que tenemos una capacidad enorme de comunicarnos con Él. Él quiere que no vivamos solo en este mundo de la tierra. Él quiere que nosotros nos conectemos con Él y está disponible. Nos escucha todo el tiempo y está atento a nuestros deseos, atento a nuestras acciones. Dios quiere que el mérito de todo lo que nosotros hacemos, decimos y le pedimos a Él, nosotros, nuestro entorno y el mundo entero pueda cada vez más acercarse a Él y que no tengamos que sufrir para descubrir a Dios, que no tengamos que vivir dolor para de pronto abrir nuestra cabeza, sino que voluntariamente, con alegría, logramos siempre tener esa conexión con Él que tanto nos hace falta
y que tan presente está en nuestra vida. Que tengamos Shabbat Shalom, que tengamos un cierre de año muy exitoso, y la semana que viene vamos a darnos una pausa y vamos a retomar este ciclo una vez por semana. Ya desde enero en adelante vamos a seguir una vez por semana, nada más los días martes. Vamos a seguir con este espacio de la Ingeniería del Alma. Saludos a todos.